¿De qué periodo Juan Alfonso Carrizo juntó todos estos libros? Digamos, eso es un poco difícil de establecer porque los libros se van reuniendo a través de los años y él se movilizó mucho desde Tucumán, Catamarca, Buenos Aires. Sí llega a consolidarse como biblioteca completa cuando él asume como director del instituto. ¿Cuántos libros hay en esta biblioteca de Juan Alfonso Carrizo? Más o menos unos 16.000. 16.000. Pero además de esta biblioteca, el instituto tiene otra biblioteca que es la propia del, digamos, a esta biblioteca se le sumó la propia biblioteca que produjo el propio instituto. Digamos, se fueron incorporando a través de compra de libros, de compra de revistas. También hay una área especializada en temas afro, que digamos también es un área importante en cuanto al valor documental de esa biblioteca, porque están todas reunidas en temas de afro, y una biblioteca también antigua, debe ser iniciada más o menos en los 40, que tiene obras de todas partes del mundo sobre el tema afro, que en Argentina era una cosa muy singular. ¿Cuándo vino a ser patrimonio del instituto? Cuando el CONICET la dona al instituto. ¿Más o menos? Y eso debe ser en la década de los 60, 70. Y la biblioteca estuvo, cuando nosotros funcionábamos arriba de la Academia de Letras, esta biblioteca está toda imposible de consultar porque está toda condensada. ¿Hoy se la puede consultar como una biblioteca? Absolutamente, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, se puede venir a consultar. Esta, por ejemplo, el matrimonio Zárate de Panamá, son investigadores muy serios de la época también, de la última parte de la época de Carrizo, pero que lo sobrevivieron a Carrizo. Bueno, hicieron un trabajo muy interesante sobre la copla. Y muchos investigadores donan sus trabajos, otros, digamos, traen sus tesis de doctorado. Entonces la biblioteca crece con la contribución de toda la comunidad. Y sigue estando a disposición de la comunidad. Absolutamente. A partir de tu experiencia personal, ¿cómo dirías que ha ido cambiando la forma de abordar el folclore desde el discurso científico en nuestro país? Es decir, cómo se estudiaba cuando eras estudiante y cómo se ha ido desenvolviendo posteriormente ya en tu desarrollo como investigadora. Quiero saber pasado y presente. Cuando me inicié en los estudios folclóricos en la Universidad de Buenos Aires, tuve como profesora al doctor Augusto Raúl Cortázar. Y la perspectiva en ese periodo, década del 70, estamos hablando, se estudiaba el folclore fundamentalmente como un hecho aislado, perteneciente exclusivamente a las sociedades folk. Básicamente se ponía el énfasis en la centralidad, digamos, de la transmisión y reproducción de la tradición y cómo estas sociedades salvaguardaban, mantenían estas tradiciones adecuándolas a su contexto.
Progresivamente, la transformación de la sociedad llevó a revisar esta perspectiva. Muchos discípulos de Cortázar, entre ellos Marta Blache y otros que en este momento no tengo presente, empezaron a ver que también el folclore se daba en los ámbitos urbanos, sobre todo a partir de las migraciones rurales urbanas. Y trataron de pensar en qué significado tenía estas expresiones, no meramente como un trasplante, sino como una forma de arraigarse en estos nuevos medios, pero a partir de la transmisión. Progresivamente me fui empapando de otras perspectivas que ponían el énfasis más en el fenómeno de la comunicación del folclore, en cómo este folclore circulaba entre distintos sectores sociales, era apropiado y significado de manera diferente y fundamentalmente donde la tradición se veía como un lugar donde localizar la propia identidad independientemente de un espacio físico estrictamente, sino pensando en ese espacio físico como un espacio social. Fundamentalmente, además, siguiendo también la tradición de Cortázar, era muy importante el contacto con la comunidad, el trabajo de campo, pero básicamente a la manera que se venía trabajando, uno como que se encerraba en la sociedad folk para efectuar estas investigaciones. En cambio, estas nuevas perspectivas que enfatizaban en cómo se comunica el folclore dentro de un grupo, cómo el grupo lo elabora, lo transforma, lo actualiza, lo expande, le da nuevas vidas a estas expresiones, siempre en procesos de construcción identitarios grupales y en relación con otros grupos, implicaba trabajos de campo con una gran compenetración y con una investigación en donde el sujeto, que era el portador de estas tradiciones, tiene una gran importancia en términos del proceso de investigación. Es decir, no pensamos que la persona que produce, transmite, desarrolla el folclore es un sujeto de investigación, sino que es un sujeto que participa juntamente con el investigador como sujeto en la producción de la investigación científica. Quisiera parar ahí, solo para preguntarte o para pedirte, si entendí bien, hubo una primera etapa donde estaba muy centrado en lo rural, la generación más cercana a Cortázar. ¿Podés darme nombres de esa generación de ilustres investigadores, si están vivos aún hoy mejor, y nombres de, además de Marta Blache, de los que enfocan esta nueva visión que es, por ejemplo, en lo urbano? Digamos, en esa época había un conjunto de investigadores que acompañaban al doctor Cortázar en sus investigaciones, María Carmen Lauría, me acuerdo, Luisa Traverso. Después había personas que ya venían con una larga tradición, que habían formado este instituto como el Instituto Carrizo, pero digamos, a medida que esa sociedad rural se fue transformando por el impacto de la comunicación, sobre todo los medios masivos de comunicación, el hecho de que al desarrollarse nuevos medios de comunicación, acelerarse la posibilidad de acceder a través del automóvil, del ferrocarriles mucho más rápidos, empezaron a conectar mucho más dinámicamente estas sociedades tradicionales, rurales, con ámbitos urbanos, y hay una mayor interacción, hay migraciones, hay sujetos que se van a identificar con sus tradiciones en dos lugares, ¿no? En su lugar rural a lo mejor de origen y en las ciudades. En el ámbito del folclore ya de la sociedad rural, puedo mencionar algunos antecedentes de la misma época de Cortázar, como Raba en Tucumán, que la asociación de folclore de Tucumán ya empieza a hablar del folclore urbano. Por supuesto, los trabajos de Olga Fernández Latour, que los hizo también acá en el Instituto de Investigaciones Folclóricas, de Alicia Queriac, que trabajó junto con Olga. Digamos, hay un conjunto de investigadores que en distintas provincias también se movieron dentro de estos parámetros,
y que en la actualidad podemos mencionar investigadores como Fernando Fischmann, en su momento Ana María Cousillas, además que formaban parte del equipo de la doctora Marta Blache, Mabel Ladaga en La Plata. Siempre tuvo una vinculación muy estrecha con todas estas transformaciones y estos cambios, especialmente en el tema de las artesanías. Digamos, hay un conjunto de personas que se van formando, Fernando Fischmann, pero ahora Mirta Bialogorski en su momento también trabajó en esta área, Flora Lozada en Jujuy, en Tucumán, también hay investigadores que han abierto estas líneas, como es el caso del profesor, ahora me falta el nombre, pero ya me vendrá, que trabaja mucho sobre los movimientos del folclore contemporáneo. Digamos, en las provincias han surgido distintos especialistas que se han abocado, digamos, a repensar el folclore ya no tan arraigado a un grupo determinado a priori, sino pensando en el proceso de la comunicación del folclore, en la realización que efectúa una comunidad en términos de su tradición, cómo la comunica, cómo la vivencia esa tradición, y focalizando mayormente no tanto en el carácter rural urbano, sino qué características tiene la comunicación del folclore, qué efectos produce en los colectivos esta comunicación del folclore, cómo maneja la tradición el grupo en términos de actualizar esa tradición frente a las transformaciones que impactan a las distintas localidades y a las tradiciones que se venían sosteniendo. Digamos, hay un amplio panorama todavía para indagar en términos de que las transformaciones que interpelan también a la tradición hacen que los portadores y productores y creadores de estas tradiciones articulen esas tradiciones con todos estos cambios, todas estas innovaciones que también están interpelando a la tradición, ya sea atacándola, como en muchos casos, por considerarla que no es, que impide la innovación, que impide la modernización, o tratando de incorporarla en estos procesos de transformación y globalización, convirtiendo ciertas expresiones folclóricas en eventos turísticos o mercantilizando el folclore para atender, digamos, muchas veces demandas que no son las demandas o los intereses que tienen los mismos productores. Entonces, las tradiciones y el folclore están en una constante tensión, digamos, en términos de este juego, de cómo impacta los fenómenos comunicacionales externos, las fuerzas económicas, los lineamientos de las políticas culturales sobre la tradición y el folclore, y lo que los propios productores hacen con esas tradiciones por mantener, digamos, la cohesión que da el folclore al grupo, por mantener un código de comunicación y de conocimiento y una visión del mundo muchas veces alternativa a una visión institucional, oficial, porque es una forma también de vincularse emocionalmente. El folclore, no olvidemos que tiene una dimensión de trabajo del lenguaje en su dimensión estética muy importante, en el sentido que la estética de ese lenguaje del folclore permite de alguna manera atraer la atención del grupo y concentrarse la atención en esa expresión folclórica con la que la gente se identifica, con la que la gente se relaciona también a través de los otros, y da una manera de ver el mundo, de pensar, de sentir o de emocionarse frente a ciertas cuestiones que muchas veces son distintas a las estandarizadas, a las institucionalizadas o las que oficialmente son prescriptas. ¿Cómo está el folclore investigativo? ¿Qué dificultades tiene?
¿Qué oportunidades tiene? Digamos, el folclore, digamos, tiene muchas valoraciones diferenciadas en la sociedad. Digamos, están los cultores que se sienten identificados, que lo valoran, lo respetan, pero también hay visiones que no son positivas respecto del folclore. Las visiones muy supuestamente progresistas, innovadoras, de introducir la creatividad frente a las tradiciones, muchas veces de alguna manera quieren apropiarse de esas tradiciones, de direccionar esas tradiciones, de manejar esas tradiciones. Y de alguna manera lo sacan del contexto de producción para darle otra finalidad, otro sentido y otra valoración. Muchos lo valoran como un plus que puede tener algún negocio. El recuerdo del souvenir en una tienda de regalos, un circuito que toma ciertos personajes míticos del folclore para hacer un circuito turístico sin considerar los cuidados que tiene que tener el manejo de esta tradición. Digamos, por un lado es la apropiación desde un lugar que desconoce el folclore, que lo está mismo valorando de alguna manera, el apropiarse y usarlo en otras direcciones sin reconocer cuál es. Por otro lado, el folclore también ha recibido el impacto, digamos, de los usos políticos. Eso también ha descalificado al folclore o sobrecalificado, porque en algunos casos, en la construcción de los estados-nación, sobre todo en la formación en el siglo XIX de la Argentina moderna y de toda Latinoamérica, digamos, la apelación al folclore para construir ciudadanos y crear una etnia nacional compartida por todos los ciudadanos y generar la idea de pueblo, apeló al criollismo, apeló al gaucho, cuando era una tradición muy del área del litoral, no estrictamente de las otras provincias, que se impone y apela también al folclore. Estas posiciones lo valoraron, pero además lo sanitizaron, porque al folclore, el gaucho que van a reivindicar, no es a un Moreira, sino es un gaucho que termina negociando con la civilización. Es el Martín-Fierro de la vuelta, y no de la ida. Es la vuelta, no la ida, exactamente. Y ahí hay una apropiación también del folclore que después, que si bien fue muy valiosa en el momento de construcción del Estado-Nación, como Estado moderno además, que debía construir un pueblo, que debía construir ciudadanía, derechos, deberes, sentirse perteneciente a ese contexto nacional, y por otro lado, eso mismo que unos valoraron, otros van a cuestionar. ¿Por qué se usó el folclore para unificar identidades que eran diversas? ¿Y por qué se escondió la identidad de muchas personas, de muchos colectivos, como los pueblos originarios, como los afrodescendientes, como los mismos rom gitanos, que todos pasan a identificarse con ese criollo, con ese mestizo, que no todos los grupos se sienten, para identificarse con eso tenían que negar sus propias características y condiciones, su condición de afrodescendiente, su condición de indígena. Entonces, ese mismo valor que le dio la generación del centenario, del primer centenario, al folclore como una parte para construir el Estado-Nación, va a ser después cuestionado por las visiones más progresistas que tratan de ver la nación como una pluralidad de identidades, de alteridades, que reportan a distintas tradiciones. No todos reportan al criollo. La mayoría, por poner un ejemplo, yo soy hija de inmigrantes por los 4 costados. Difícilmente esa pueda ser la construcción de mi identidad desde lo criollo. Soy acriollada, o sea, incorporada al criollismo a través de toda la educación que se daba en la década del 50, del 60, que era la incorporación del ciudadano también a través del folclore, que era aprender la danza en la escuela, las canciones patrias,
las canciones folclóricas, como un modo de imaginarnos que todos pertenecemos a la misma nación porque compartimos los mismos códigos. Esta construcción, que tuvo todo un proceso, empieza a principios de este siglo XXI y ya a fines del siglo XX, a que se visibilicen las otras identidades que en su momento no fueron contempladas. Y eso también cae como una crítica sobre el folclore. Entonces, el campo de la investigación, si bien tiene espacios muy reducidos en las universidades, ya sea con cátedras específicas de folclore, tanto en las universidades de arte como las de filosofía y letras, digamos, siempre está en un cuestionamiento por la importancia que tiene en lo político el folclore. Por lo menos la política le ha dado al folclore un lugar muy relevante. Sea en todo movimiento revolucionario, se apela al folclore. Cuando se produce la Revolución Argelina, en la época de los 70, que es un movimiento anticolonial, ¿a qué se vuelve como discurso anticolonial? A las tradiciones. La mujer vuelve a usar el velo y las prácticas tradicionales, porque era la reacción cultural, la reacción de esa cultura agenciada políticamente para resistir, digamos, un modelo colonial y pasar a formar una nación. La Revolución Rusa del 17 también tuvo que construir un folclore. En este caso era buscando aquellas canciones de los campesinos, de los distintos sectores sociales que cuestionaran la monarquía y que hablaran de la pobreza que habían padecido la monarquía. O sea, que el folclore siempre aparece en una clave política, lo que lo hace que o sea hipervalorado o subvalorado. Entonces no hay un punto intermedio en ver que la investigación es un proceso de reflexión, de indagación, que no naturaliza estos procesos ni de formación de nacionalidades, ni utilización del folclore por otras instituciones o agentes que no son los productores. Está primero en una vigilancia, no naturalizar estos procesos, y por otro lado, digamos, a entender cómo el proceso del folclore interactúa con otros procesos políticos, económicos, sociales, que lo interpelan y que lo han aplicado en distintas instancias. Entonces, es mucho más fácil, a lo mejor, otros campos de humanidades desarrollar el área de la investigación, pero el folclore es una cuestión que desde distintas perspectivas, y sobre todo políticas, cuestionan. Si es, en algún caso le dicen que es conservador, en otro caso le dicen que es trivial. No es ni conservador ni es trivial. El folclore es todo un proceso social, fundamentalmente, que hace a la comunicación de un grupo y que puede tener estas apropiaciones que pueden hacer otros sectores, y que lo importante es estudiar cómo se dan estos procesos. La categorización buena o mala va a depender siempre en qué lugar se ubica el sujeto que valora. En cambio, lo que nosotros tenemos que ver es cómo se dan estos procesos, cuál ha sido el desarrollo, por qué ese desarrollo lleva a esa valoración del folclore. Hay momentos de la historia nuestra, de nuestra nación, en que, digamos, se propulsó mucho las investigaciones folclóricas. El caso de este instituto, del Instituto de la Formación del Instituto de la Tradición, era una forma en que la zona del noroeste hacía presente que había otro folclore que no era el rioplatense y que era tan válido como el propiamente rioplatense. Y eso también ponderó el folclore del NOA, pero no se habló ni del NEA, y además el folclore se lo hacía terminar en la Pampa prácticamente. La Patagonia, en algunos mapas folclóricos de la época del 40, parecía que no tenía folclore, que no era posible. Entonces no había personas que llevaban su folclore de otros lugares. Muy interesante cómo el folclore vuelve a construir relaciones de tipo comunitario altamente identificadas. En Tierra del Fuego, que la mayoría de la población es inmigrante,
lo que es más fuerte son las asociaciones tradicionalistas, y no es porque ahí hubiera gauchos, ni tampoco una modo de explotación vinculada a la ganadería. La gente ha llevado esa práctica. Ahí a lo mejor no tiene la práctica de un valor de trabajo económico, tiene el valor simbólico. Esto me representa a mí. Y acá en Tierra del Fuego, yo soy fueguino, pero con esta tradición dentro de Tierra del Fuego. Y además es coparticipada, porque estas reuniones de los tradicionalistas que hacen jineteadas, que hacen corridas, que hacen demostraciones de sus habilidades y destrezas como jinetes, no son vinculables con las actividades económicas a lo mejor que realizan en la isla, pero ellos es una forma de decir, bueno, yo soy fueguino, pero con esta tradición. Mostranos algo de tu trayectoria. Contanos qué son estos libros. Este de los artesanos contemporáneos entre la creación y el mercado es el resultado de un largo trabajo de investigación que me llevó 12 años. Y eso significó convertirme en una trashumante, de feria en feria, ir a todas las ferias para conocer cómo es la vida de un artesano, cómo piensa estas actividades que él realiza. Esta colección de narrativa folclórica son todas las publicaciones que hicimos con María Inés Poduje de La Pampa, que organizamos durante 7 ediciones, jornada de estudio narrativa folclórica que reunía a todos los especialistas de folclore de la Argentina. Después fuimos a Latinoamérica y después hicimos con la Sociedad Internacional de Folclore para el estudio de la narrativa folclórica, que es una sociedad que agrupa a los investigadores de todo el mundo. Los secretos del juguete fue un estudio de los juegos infantiles, donde muestra que el juego en distintas culturas significa distintas cuestiones vinculadas a rituales religiosos, a dirimir un combate. Después el caso de la cestería Pilagá fue una investigación-acción en el cual las propias artesanas se apropiaran de los recursos del mercado y manejaran la comercialización ellas, buscando la autonomía de ellas. Resumiendo, en el primer centenario, 1916, hay un folclore que interpretó la sociedad a la cual se dirigía como un crisol de razas para producir un pueblo que venía de muchos pueblos. En el segundo centenario, por lo menos ciertas tradiciones se están interpretando como una ensalada, como dirían los norteamericanos, un salad bowl, es decir, una conjunción de distintos elementos que mantienen todavía su realidad, no se funden en un metal nuevo. El tomate sigue siendo tomate, la cebolla sigue siendo cebolla, la papa y la lechuga están ahí, pero todos juntos dan algo muy particular y distinto de cada otras ensaladas. Esto es una larga introducción para preguntarte cómo ves el futuro. ¿Qué deberíamos hacer nosotros en la academia, los investigadores, los artistas, en función de lograr el mejor 2116 posible para este folclore? Digamos, el desafío que tenemos los folcloristas es, primero, desarrollar aquellas herramientas que posibiliten comprender este proceso de el encuentro de esta diversidad. ¿Qué es diversidad? Y es desigualdad también. No, la diversidad a veces achata y pareciera que todo es igual, que todos valemos igual en nuestra diferencia. Y hay gente que tiene más posibilidades de expresar sus tradiciones más libremente que otras, que las tienen que invisibilizar, porque a pesar de que se habla de multiculturalismo, no todos pueden visibilizar sus tradiciones de la misma manera. Y tienen acceso a diferentes recursos. Eso también es interesante, ¿no?, de vincular este problema de cómo visibilizo y puedo ejercer o no
mi propia tradición frente a otros. Muchas veces se hacen celebraciones entre la gente, en la que la gente exhibe la diversidad, ¿no? En una celebración, en un festival, todo. Pero cuando tiene que ejercer el derecho de su diversidad, a lo mejor no se lo permite o no lo puede realizar. Entonces hay que ver que la diversidad esté en términos de igualdad, porque si no, hay gente que puede expresar mejor su folclore, que lo puede llevar a la práctica, y hay otra que va a estar más limitada en sus posibilidades o va a ser estigmatizada porque no es moderno, no está en relación con las nuevas tecnologías. Y acá viene otro punto, que así como muchas veces vemos que el folclore ha tenido una interacción entre la tecnología de la oralidad y la tecnología de la escritura, la oralidad también es una técnica, es una tecnología, el aparato somos nosotros. Hoy el folclore hay que pensarlo en una expansión más allá de la oralidad y la escritura. Ahora hay que pensar la oralidad, la escritura y la internet. Es el otro medio que está construyendo comunalidad. ¿Cómo? Porque muchas veces la gente hoy expresa su devoción a través de altares virtuales, donde dejan sus ofrendas, sus oraciones, o qué ese santo significa en su mundo personal y colectivo de los devotos, en términos de aquellas cuestiones de la vida con las cuales ese santo puede servir un apoyo, una dirección, una orientación en la vida. Entonces, de pronto aparecen estas expresiones folclóricas, estas tradiciones, que son llevadas por los mismos portadores a otros espacios. Estoy pensando también en las famosas cadenas de las leyendas urbanas. Estoy pensando también en cómo hoy muchas veces los santeros, los imagineros, hacen las imágenes que antes había que ir a hablar personalmente con el santero. Hoy muchos de los santeros arreglan toda el trabajo de cómo van a hacer esa imagen, para quién, cuándo se le va, estoy pensando en San la Muerte también, ¿no? Que cuándo se le va a insertar debajo de la piel al promesante de ese santo, y lo arreglan por internet. O se asocian en una red y pueden empezar a compartir conocimientos, experiencias, que son conocimientos cognitivos, de cómo ellos aprecian ese hacer, de cómo y de la concepción que tienen de su trabajo, porque hay una concepción espiritual acerca de esas imágenes que son poderosas. ¿Y cómo se maneja ese poder? ¿En qué sentido hay que manejar ese poder? Entonces, hay aspectos cognitivos, pero también hay aspectos expresivos de cómo se debe el santero a ese santo, a la devoción de ese santo. Cómo él actúa como un transmisor de la fe, no solamente es ver a otro que está realizando esa devoción, sino también esa interacción con quien hace las imágenes, que está explicando de qué se trata este acontecer de la devoción, esta creencia. Esta es la parte emocional, respecto del compromiso afectivo que tiene la persona con el santero, con la imagen, que muchas veces es una concepción del santo que no es la estrictamente ortodoxa de oficial de la iglesia, que tiene otra manera de relacionarse. Digamos, si uno ve algunas experiencias de la relación de la persona con el santo, hay santos que a la gente le orientan la vida, lo van guiando en la vida, y los devotos lo consultan permanentemente. Entonces, hay que pensar el folclore, digamos, como un proceso de creación para la investigación en términos de ver estos nuevos desafíos. ¿Por dónde está caminando el folclore en este siglo XXI? Ya sabemos cómo caminó en el pasado, cómo es el proceso del folclore del pasado, lo conocemos perfectamente. Ahora tenemos que ver cómo camina el folclore hoy, cómo es el proceso social, cuáles son las tramas del folclore, que es una trama, pero diversa, porque tenemos una diversidad de folclores, no hay un único folclore en nuestro país. Casi la última. ¿Cómo ves el rol de la mujer en el campo investigativo del folclore
¿Cómo fue antes? ¿Cómo está siendo ahora? ¿Cómo pensás que va a seguir siendo? Si es importante distinguirla respecto a los investigadores hombres, Juan Alfonso Carrizo, Cortázar y Meloni. Y todo, digamos, es una pregunta difícil, porque es cómo han vivido la relación de género cada una de las investigadoras, y sobre eso no se ha trabajado mucho en la Argentina, así afuera. Digamos, las mujeres, hay un mandato cultural y social. Dentro de ese mandato cultural y social, dedicarse a la investigación en otras épocas no era una tarea menor, digamos, muy apropiada. El mandato social era la familia, el trabajo dentro de la casa, la docencia a lo sumo, o alguna actividad asistencial, enfermera, que tenía que ver con la especial predisposición afectiva de la mujer a esos servicios. En el caso de investigación, mujeres ilustres hemos mencionado, ¿no? Olga, Marta, Susana Chertudi, y la lista en las distintas provincias sería enorme. Berta Vidal de Batini, digamos, para mencionar solo algunas. Digamos, todas ellas han trabajado con mucho nivel académico, con mucho rigor. Digamos, comparando la producción entre varones y mujeres, yo diría que nunca estuvieron por un nivel por debajo de los hombres. Se manejaron con bastante autonomía. La doctora Batini se recorrió todo el país y el marido siempre fue un gran admirador de su trabajo y un gran reconocimiento, o sea, la autonomía que se ve, aunque no lo diga ella, no lo pueda decir ella, se ve en una persona que ha recorrido el país registrando todo ese material. Yo creo que en el caso del folclore, además, hasta incluso hay toda una visión, que el folclore favorece una visión de la mujer positiva, la misma tradición folclórica, ¿no? Pero las mujeres en el folclore han trabajado con bastante independencia, con solidez académica, con grandes logros en cuanto a el impacto de su producción. Y en lo personal, también puede ser, digo, el ejercicio de uno que en su formación como antropóloga y en el folclore le ha permitido desnaturalizar el mandato cultural respecto de género. Porque esta idea de ver, bueno, en esta tradición, cómo se procesan las relaciones de género, cómo se dan las vinculaciones, en esa época decíamos hombre-mujer, hace que uno se abra la cabeza y que diga, bueno, este no es el único modelo, acá hay varios modelos. Pienso el amañamiento en el norte, el poner a prueba si la unión va a funcionar o va a funcionar, la cantidad de mujeres que son jefas de familia porque los hombres migran, en el caso de Santiago del Estero, y que abuelas son las que administran las distintas generaciones de varones y mujeres que están bajo su cargo, ¿no? Entonces uno aprende otros roles de mujeres a través de las prácticas folclóricas que realizan las personas, ¿no? Y mujeres que a lo mejor en su telar trabajan todo el día, sostienen a su casa, son las que mantienen la vinculación por el afecto, pero la autoridad, que muchas veces históricamente la autoridad la fijaba el padre más que la madre. Entonces, hay mucha enseñanza respecto de la relación de género si pensamos en el folclore, ya sea para desnaturalizarlo, para abrirnos la cabeza respecto de que no todos es de la misma forma, el mismo modelo, y que además hay otra forma de construir masculinidades y feminidades que tienen que ver con tradiciones también, donde hay mujeres más independientes en el manejo del dinero, en el caso del noroeste, muchas señoras que manejan el mercado son las mujeres, los maridos acompañan. Entonces, digamos, si bien no hay estudios específicos sobre tu pregunta, te diría que desde la observación objetiva de la producción de las mujeres folcloristas y desde la experiencia subjetiva de trabajar en el campo con las personas en distintas temáticas del folclore, te mueven esta idea del mandato cultural de género.